Bueno, Solange Delgado, hablemos de cómo nace el rugby en tu vida. Bueno, el rugby nace desde la universidad. Yo vine de Bogotá hace aproximadamente 10 años y siempre fui deportista. Hice atletismo en la Liga de Atletismo de Bogotá en categorías infantiles y bueno, jugué mucho fútbol, fui muy deportista de niña. Pero cuando llegué a la universidad, por la entrada de Coca-Cola, que es donde entrena el equipo universitario, pues los vi como un pocotón de hombres, porque solo habían hombres, tacleándose, embarrándose, y yo creo que yo me enamoré. Yo vi eso y yo no, yo quiero jugar eso. Cuando fui a averiguar, no había mujeres, no había femenino, pero nos dijeron que si conseguíamos 10 niñas nos abrían cupo. Y ya prácticamente mis amigas y yo nos encantó desde que lo vimos, y desde ahí viene el equipo universitario de la Nacional. ¿Siempre con la Universidad Nacional? Sí, siempre con la Universidad Nacional, hasta el punto en que mi entrenador me dejó el equipo como encargado. Entonces me convertí como en su entrenadora hace más o menos 3 años. Pero sigo siempre, o sea, yo soy UN siempre. Bueno, o sea que no había rugby femenino, ayudaste a que saliera esa semilla y hoy eres la entrenadora. ¿Y ese fruto qué? ¿Cuántas deportistas que han logrado? Bueno, rugby femenino sí hubo, pero digamos que murió con un equipo que pues fueron egresadas y ya pararon hace muchos años. Y con mi generación se volvió otra vez a abrir. Han pasado muchas deportistas en el transcurso de estos periodos de rugby en la universidad. Hemos salido campeonas nacionales pues una vez desde que se abrió rugby universitarios femeninos, y pues siempre hemos venido aquí a estas justas deportivas. Bueno, hablemos de tu historia de vida. ¿Dónde te conoces con Sebastián Mejía? En la universidad. El rugby, o sea, a nosotros nos unen dos cosas, el rugby y la universidad. Él era el capitán del equipo masculino y yo era la capitana del equipo femenino, y ahí empezó todo. ¿Eso fue en qué año? Y recordemos anécdotas, cosas curiosas que hayan pasado. Esas primeras palabras de amor fueron allí en el campo de rugby. ¿Cómo fue eso? No, eso fue hace ya casi 10 años. Me acuerdo mucho que él también, jugando sus partidos de Ascun, los zonales, siempre me dedicaba a los tries. Eso es como una anécdota pues bonita con respecto a Ascun. Siempre que jugaba el Sevens universitario, siempre que hacía tries, gritaba pues mi nombre y a todo pulmón, y me lo dedicaba. O sea que los dos tienen esa estampa de la Universidad Nacional. ¿Él qué estudió, qué estudia y en tu caso qué? Bueno, él estudió ingeniería agronómica. A él el rugby le cambió, pues como a mí también, pero a él el rugby le cambió su vida totalmente, tanto que dejó sus estudios universitarios y se fue a estudiar deportes. Él estudia entrenamiento deportivo en estos momentos en la UDA. Entonces él sí cambió bruscamente su vida pues académica, todo girando en torno al rugby. Yo estudio historia en la universidad, ya casi me gradúo, y también el rugby me cambió la vida. También estoy estudiando licenciatura en educación física en el Poli. Entonces, pero yo la historia no la dejo por nada en el mundo, porque también es algo que me apasiona y que trato todos los días de unirlo, ¿cierto? La historia y el rugby, todo lo que tiene que ver con el deporte, con la sociedad, siempre lo uno. Bueno, hablas de palabras bonitas en torno al rugby, de que les cambió la vida. Al principio fueron que días difíciles, incluso de pronto cuando llegaste de Bogotá, cuando recién comenzabas en la universidad. Bueno, eran difíciles, pero yo creo que era la vida que yo soñaba. Pues Dios creo que tenía algo muy especial para mí, y hoy estoy viendo todo eso. Porque pues mi familia no vive acá, no sé por qué me dio por venir a estudiar a Medellín, no tengo ni idea, simplemente me inscribí y ya, ¿cierto? Yo había pasado a 2 universidades también en Bogotá, a la pedagógica y a la distrital, pero yo siempre quería estudiar en la Universidad Nacional. O sea, para mí eso era un sueño y tenía que hacerlo, y aquí vine a parar. Y nada, pues ya nos cambió la vida totalmente. No pensamos que desde ese rugby universitario fuéramos a conseguir todo lo que hemos conseguido con Antioquia, con Colombia, con la misma universidad. Bueno, ser tucanes, ¿qué significa? En tu caso, por ejemplo, de ir a Juegos Olímpicos, que creo que es lo más grande para un deportista, y ahora estás a puertas de ir a Juegos Bolivarianos. Bueno, yo creo que ser tucane ha sido como cosechar todo ese sacrificio, toda esa entrega que de una u otra forma nosotros los deportistas
vivimos día a día, ¿cierto? Ser deportista en este país no es algo fácil. Ser deportista en este país y un deportista de alto rendimiento significa mucha entrega. Entonces, portar el uniforme de nuestra selección y tener el privilegio de compartir cancha con mis compañeras representando un mismo país, para mí es el privilegio más grande y cosechar aquello que se sembró durante muchos años. ¿Qué te quedó de los Juegos Olímpicos, sobre todo para aportarlo con jóvenes que empiezan o que van en ese camino del rugby? Yo creo que el reconocimiento, no tanto de Solange Delgado como persona, sino el rugby en Colombia empezó a notarse, ¿cierto? Ya las personas saben que rugby, hace unos años eso no se tenía ni idea. Ya con todo lo de los Juegos Olímpicos nos hicimos más visibles y en Colombia hay muchísimo talento que es bueno que el propio país apoye ese otro tipo de deportes que quizás no es tan mediático, pero que son demasiado importantes y que a nivel social también transmiten otro tipo de valores, ¿cierto? Que ayudan a lo que somos, a nuestro país, y yo creo que la gente debería voltear a mirar el rugby de una mejor manera. ¿Para qué está Colombia en los Juegos Bolivarianos? No, nosotros vamos por el oro, estamos en casa y vamos a hacer respetar el oro que ya conseguimos hace 4 años. La conformación de la nómina, muy similar a lo que se vivió en Olímpicos. Bueno, hay algunas que todavía están desde los Juegos Olímpicos, pero vienen chicas juveniles muy tesas, ¿cierto? Entonces hay aproximadamente 9 chicas de Antioquia. Van a debutar como 3 niñas, una niña de Bogotá, una debutante nuestra juvenil de Antioquia. ¿Nombres? Y una niña de ¿No Pereira. recuerdas? Sí, Laura Diosa, nuestra juvenil pues estrella del equipo de Copacabana. Ella va a debutar. De Risaralda va a debutar una chica que se llama Daniela y Sara de Bogotá. Bueno, hablemos de nuevo sobre el tema de la Universidad Nacional. ¿Por qué la historia? ¿Por qué decides estudiar esta carrera? Bueno, las ciencias sociales siempre han sido algo muy bonito para mí. Yo creo que pues nuestro país ha tenido una historia dura, pero no es simplemente el estudiarla, sino buscar formas para transformarlo. Y ahí es cuando yo uno la historia con el rugby. Yo creo fervientemente que el deporte es algo que transforma las sociedades. Entonces, yo por eso no dejo la historia, las dos para mí se complementan perfectamente. Y de alguna forma estás escribiendo la historia del rugby colombiano. Bueno, sí, ojalá que quede para nuestros hijos o las próximas generaciones. Bueno, a propósito, ¿tienen hijos en camino? Si tuvieras hijos, ¿quisieras que efectivamente fueran jugadores de rugby, así como Sebastián y tú? Bueno, no tenemos hijos, tenemos por ahora 3 perros y 2 gatos. Por ahora no se está pensando en tener hijos porque él tiene una vida deportiva que quiere vivir al máximo, igual yo. Pero pues si llegan, si Dios quiere que lleguen, claro, deben ser jugadores de rugby, obvio, con esa genética, claro. ¿Cómo mantenerse como esos íconos? Porque Sebastián lo es como entrenador de Selección Colombia Juvenil, que lo acompañamos en La Guajira, como capitán de la Selección Colombia Mayores, en tu caso como jugadora también referente. ¿Qué huella quieren dejar? Que lo recuerden, obviamente todavía tienen rugby para rato, pero ¿dónde quieren poner esa huella Solange y Sebastián? Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser personas sumamente comprometidas, ¿cierto? Disciplinadas. Tanto él como yo sabemos que nada se consigue fácil en la vida y no es suficiente el talento. Nunca va a ser suficiente el talento, y eso es lo que yo como entrenadora trato de inculcarle a las chicas, a las mujeres que yo entreno. No va a ser suficiente el talento, y si vos querés algo tenés que ir por ello, pero con trabajo y con mucho sacrificio. Por último, más anécdotas de pronto con Sebastián, algo en los campos de rugby, algo que la gente se sorprenda, algo así novedoso. No, es que tengo una lista interminable porque ha sido prácticamente él y yo comenzamos nuestro ciclo de una forma muy parecida. Entonces, recuerdo por ejemplo en los campos de la universidad que jugábamos entre hombres y mujeres, entonces él le daba mucha rabia que yo me lo bailara quizás y le anotara, y pues a mí me daba mucha ira que él cogiera y me golpeara, pues en el buen sentido de la palabra, como jugadores, ¿cierto? Y así nos la pasábamos nosotros. ¿Qué más? No, todos los viajes, él es una persona muy graciosa,
le gusta llamar mucho la atención, es una persona que le aporta cierta alegría al equipo, entonces pues hay sin fin de anécdotas con respecto a eso. Bueno, estabas aquí en Tunja mientras él estaba en Francia, en concentración con los Tucanes. ¿Se hablaban a la distancia, se compartían vivencias? Claro, él siempre, o sea, yo a pesar del cambio de horario, siempre nos escribimos, estoy pendiente de cómo le está yendo allá, cómo está durmiendo, cómo está comiendo, y él igual, cómo vas con las chicas, cómo van, ganaron. Mucho ánimo, mucha fortaleza, recuerda pues todos los ánimos que él me manda desde allá. ¿Qué te dijo por último de esa vivencia en Francia, de estar en el centro de alto rendimiento de una gran potencia del rugby mundial? No, él, al igual que los muchachos, estaban felices porque de una u otra forma las mujeres habíamos tenido esa oportunidad de viajar a Europa, a viajar a Dubái, a viajar a otras zonas del país con culturas totalmente diferentes y sobre todo con una cultura del rugby tan tesa. Y yo creo que el tener esa oportunidad de ir a Francia fue un sueño hecho realidad. Y estar en ese centro de alto rendimiento donde pues se vive y se respira rugby, para él yo creo que fue lo máximo y me siento muy feliz por él. Bueno, lo último, logros del rugby colombiano este año para las damas. No, vamos a buscar ese oro en bolivarianos. ¿Y antes qué hubo? Bueno, antes tuvimos el clasificatorio en Córdoba, en el suramericano clasificatorio a Hong Kong. Llegamos a Hong Kong este año como en abril, fuimos a Hong Kong, pues nos fue bien, lastimosamente es un nivel al que no estamos acostumbrados a jugar, pero no, la idea es competir y dejar el país en lo más alto. Solange, muchas gracias. Muchas gracias a vos.